Muy buen día de nuevo. Bienvenidos a los miércoles de innovación con Ubic. Recuerden que el primer miércoles de cada mes estamos trabajando con contenidos de valor para las pequeñas y medianas empresas y también para aquellos consultores que quieren aportar valor a esas empresas que acompañan en diferentes procesos. Durante los últimos meses hemos estado trabajando en herramientas y conceptos asociados a cómo generar una planeación estratégica que realmente lleve a hechos concretos en la organización, en particular que ayuden al logro de más y mejores resultados. Hoy es el cierre de ese tipo de conferencias o de webinars con uno de los temas más relevantes en todo este ejercicio. Y es que todo aquello que planeamos, que analizamos, que lo llevamos a unos objetivos y unas actividades, lo debemos cuantificar. Debemos entender cuál es el impacto de esas decisiones en los resultados de la empresa. Y frente a esas decisiones, cómo podemos enfrentarnos a diferentes circunstancias del entorno o de la empresa que hacen que tomemos decisiones o que podamos pensar a futuro qué decisiones deberíamos tomar y entender cuáles son las consecuencias de esas decisiones en nuestros resultados financieros. Por esa razón, hoy les vamos a contar acerca de la herramienta Ubicuenta. Ubicuenta es de las herramientas más utilizadas por las empresas que apoyamos porque permite analizar desde la estructura de precios hasta la validación o viabilidad financiera de la organización. Tenemos una gran oportunidad de que tanto gerentes, líderes en la organización como consultores puedan aprender en forma práctica algo que en algunos casos suena muy confuso, suena muy lleno de complejidades, pero que si tenemos una herramienta apropiada podemos hacer intuitivamente con la información obviamente del entorno y de la empresa para tomar las decisiones correctas. En otros espacios podríamos decir planeación financiera para no financieros o para gerentes de empresas o fortalecimiento de capacidades de gerentes. Cada uno lo puede interpretar como aplique en su realidad, pero en el fondo es una necesidad. Debemos entender todo lo que planeamos en números y debemos entender realmente si estamos ganando, cuánto estamos ganando o cómo podemos crear escenarios que permiten que ganemos más en nuestra organización. Sin más preámbulos y sin una presentación acerca de definiciones y conceptos, quiero compartir esta herramienta. Los que quieran obtenerla al final simplemente nos escriben en nuestras redes sociales que quieren obtener esa misma herramienta y nosotros se la enviamos sin ningún problema a sus correos electrónicos. También tenemos acceso a nuestro sistema totalmente gratis por 15 días para aquellos que vean valor en lo que estamos haciendo y finalmente obtener algunas de las 120 herramientas que estamos compartiendo con los empresarios de pequeñas y medianas empresas. Nuestro sistema permite que descarguemos un Excel. No es un software adicional, lo descargamos en nuestro computador y fíjense que es una versión bastante intuitiva de Excel con la que le damos comenzar para construir el escenario. Si de pronto queremos entender cómo funciona, le damos clic en la pestaña o en el botón que tiene el signo de interrogación y el signo de interrogación nos permite entender qué se hace en el paso 1, en el paso 2, en el paso 3, que es parte de lo que vamos a explicar el día de hoy. Entonces, en forma práctica, vamos a simular el escenario financiero de una empresa en particular y durante los próximos minutos vamos a estar construyendo un escenario financiero en un primer año y para los que quieran avanzar un poco más, hasta el año 2, 3 en adelante. Entonces, vamos a iniciar, vamos en menú. En menú, pues podemos colocar en qué momento se va a iniciar operaciones o para qué periodo empezamos a hacer el escenario financiero. Voy a colocar que es el 2022 y en este caso voy a colocar que la empresa se llama Webinar. Este sistema plantea una serie de módulos, cada uno aportando información para el siguiente. En el primer módulo tenemos el tema de precios. Si ustedes, voy a colocar un poco más de zoom para que puedan ver las opciones que tenemos dentro de los módulos.
Está precios, ventas, costos, gastos, nómina, activos, equilibrio, impuestos, flujo de caja, balance y estado de resultados, préstamos y evaluación final. Con estos módulos, fíjense que pasamos por todas las áreas de la organización y en forma integral cruzamos los números para que el resultado sea lo más cercano a la realidad posible y con base en eso tomar las decisiones. Entonces, el primer punto, y vamos a ir avanzando en este aprendizaje, tratando de resaltar aquellas preguntas que podríamos hacernos y cómo podríamos abordar con una respuesta que aporte valor a nuestro proceso. Entonces, le damos al primer módulo, que es el de precios, para entender cuál es el producto que vamos a vender. Aquí a darle precios, y el sistema nos informa que eso tiene que ver con el modelo de negocio en la parte de mercado y clientes, y nos habilita la ficha hacia esa estimación. Yo puedo tener 5 productos, 15 productos o hasta 30 productos o servicios a los que quiera estimarle el escenario financiero. Simplemente doy ampliar o contraer las filas. A manera de ejercicio práctico, hemos tratado de resaltar en amarillo los campos que el usuario puede alimentar o cambiar. Los otros campos son fórmulas que ya tiene nuestro sistema que facilitan el cálculo posterior de las conclusiones de este escenario. Entonces vamos a vender camisetas. Digamos que vamos a tratar de tomar un producto convencional, camisetas por docena, ¿ya? Y también vamos a tener unos diseños personalizados de camisetas con diseño personalizado. Entonces tenemos dos productos, uno que puede tener algo de servicio y otro que tiene un producto tangible, que son docenas de camisetas. Ahí podríamos tener la cantidad de productos que se desean. Una pregunta importante es: ¿cómo defino mi producto? Fíjense que en la definición de producto se vuelve algo estratégico. Cuando estamos en servicios, uno puede vender el servicio por horas, por ticket, por incidente, o por un servicio integral que incluya unas horas determinadas o un servicio ilimitado. Y esa definición de producto o servicio, puedo vender por docena, por cientos, por unidad. Cada definición va a impactar el modelo de negocio. Entonces, ese nombre de producto o servicio trae consigo una decisión que tuve que tomar previamente para entender si esa era la mejor forma de presentar el producto al mercado, haciendo que los resultados de la empresa sean los mejores en ese entorno competitivo o en ese tipo de cliente en el que yo estoy ofreciendo ese producto o servicio. Aquí, en forma simple, trabajamos con un producto por docena y un producto que incluye algo de diseño. Ese producto por docena, para efectos del ejercicio, voy a simular algunos valores. Muchos de ellos van a hacerse lejanos de la realidad, pero la idea es que entendamos la estructura y la podamos apropiar para nuestros ejercicios. Entonces vamos a decir que la docena vale 150,000 y que una camiseta con diseño cuesta 50,000 pesos. Ok, entonces tengo dos productos, podría tener los que necesite. Automáticamente el sistema ha sugerido un aumento de precios del 4%, pero puede ser que mi estrategia sea que crezcan 0% para sostener precios en un tiempo. Si estoy arrancando la empresa, dependiendo de cada estrategia, puedo tener que el precio en el segundo año suba al 50%. Esos son casos que aplican en cada modelo de negocio. Por lo tanto, aquí yo puedo empezar a construir escenarios. ¿Qué pasa si? ¿Ya? Algo que siempre trato de aclarar es que Excel puede con la cifra que le coloquemos. Hay unos límites muy grandes, pero digamos que yo podría colocar de precios a la docena $1.000.000, pero si el mercado no está dispuesto a pagar, pues obviamente estoy haciendo un ejercicio sobre un supuesto no real. Por lo tanto, tratemos de ser muy cercanos a la realidad de lo que podría ser ese precio de venta, ese aumento de precios, esa disminución de costos o esos egresos de la compañía.
Listo. Vamos a menú de nuevo para seguir con la siguiente ficha. Entonces vamos a estimar las ventas de ese producto o servicio. Entonces aquí aparece una estimación que para efectos de la plantilla o del sistema que tenemos creado es un ejercicio que se planea 6 años con algunos multiplicadores en el tiempo. Vamos a hacer el primero y segundo año como para tener una base muy sólida, y fíjense que solo hay que llenar lo que está en amarillo. Entonces vamos a colocar cuántas camisetas por docena se venden por mes. Digamos que en este caso voy a vender 200 docenas y voy a vender 20 con diseño, ¿ya? Por ahora, por el ejercicio, voy a colocar que todos los meses vendo lo mismo, pero entendemos que esa realidad eso no es un dato real. Generalmente en comercio, especialmente en negocio a clientes o business to consumer, hay picos de estaciones. Cuando yo vendo más, por ejemplo en diciembre o en noviembre, podría estimar que vendo 2 veces lo que vendí en otros meses, y para efectos de negocio voy a hacer eso, 400 aquí y 30 aquí. Entonces todo lo que esté en amarillo lo puedo afectar desde la realidad de la compañía. Los que tengan datos históricos podrían ver cómo se comportaron sus meses anteriores y entender cómo se comporta un abril en un año anterior, en un año parecido, entendido por ejemplo que ahora el abril o el julio del 2020 fue atípico por pandemia, entonces podría ser conveniente tomar el 2019 y con base en todos esos datos pues tener una estimación de ventas del 2022 o con datos de este 2021, o con de pronto una estrategia que tengo de un producto nuevo, de lo que está pasando con el competidor, de qué tan grande es ese tamaño de mercado y cuáles van a ser mis estrategias de mercadeo para tomar más parte de ese mercado. Entonces, con base en muchos análisis que pueden hacer parte de una herramienta que expliquemos posteriormente o de los ejercicios que hacemos con UBI, con las organizaciones, podríamos tener un escenario cada vez más cercano a la realidad. Para procesos que están en creación o que están arrancando apenas y que no tienen datos históricos, pues posiblemente el análisis puede ser más desde supuestos de competidores, de tamaño de mercado, pero siempre tratando de crear escenarios relativamente moderados para no crear un escenario demasiado positivo que sesgue la toma de decisiones en el proceso de iniciación o de arranque. Este es el primer año. Les dije que íbamos a hacer 2 años. Entonces voy a abrir acá arriba, en donde está el más, arriba de nuestro bot que se llama Vika, que nos va explicando algunas cositas para aquellos que quieren usarlo sin necesidad de un consultor al lado. Entonces voy a decir que aquí este año voy a pasar a 250 unidades y voy a vender 30 a la medida. Entonces coloco estos valores. Aquí no voy a afectar noviembre y diciembre, ya es algo que seguramente está apropiado. El sistema automáticamente ha proyectado las cifras del 2024, 2025, 2026, 2027, tomando como base un incremento en volumen de ventas que yo puedo también manipular. Digamos que aquí puedo decir que crezco el 20%, 10%, aquí 5% o 5%, ya. Nuevamente son escenarios que yo creo para tomar decisiones. No necesariamente para inflar la empresa o para construir un escenario irreal que finalmente atienda el ego, atienda una necesidad no tan cercana a mi propósito de operar la empresa. Algo que puede ser interesante es que puedo entender que estratégicamente en el año 2 o en el año 3 estoy pensando abrir otro local en otra ciudad, en otro país, y puede ser que el incremento en ventas se vea significativamente impactado. Entonces aquí esa realidad me puede llevar a cuantificar qué pasa si crezco en ventas un porcentaje ese año o ese mes debido a esa estrategia que estoy haciendo, estoy ejecutando o voy a ejecutar. Teniendo en cuenta que al incrementar ventas, obviamente tengo que tener unos egresos asociados a soportar ese incremento de ventas. Pues posiblemente hay que pagar ese nuevo local, un nuevo equipo comercial, un tema de distribución, etcétera. Entonces el sistema nos permite empezar a ver
cómo coherentemente vamos modelando financieramente esas decisiones que tomamos hoy a futuro para ver cuál es el impacto en la organización. Con este ejercicio ya de proyección, ya definimos precios, ya definimos proyección de ventas, pues el sistema calcula cuáles podrían ser esos ingresos en el tiempo, en unidades y en dinero. En este caso estamos en cifras de millones. Y si tengo muchos productos, el sistema me saca cuáles son los productos más vendidos por año. Pues tengo solo dos productos y eso me permite pues tener siempre esos dos productos. Pero si tengo 7, 8, 10, 20 productos, cada año puede ser que el comportamiento de los productos sea muy diferente. Entonces volvemos al menú. En el menú después de ventas pasamos a una de las pestañas o análisis más importantes, que es el de costos. En costos se activa la pestaña 3 y en costos aparece, fíjense que son solo algunos campos en amarillo, el resto se calcula solo. Nos hacemos una pregunta que es muy importante y es: ¿cuáles son esos costos variables asociados a la prestación del servicio o a la fabricación del producto? Entonces, en este caso puede ser que yo compre tela por kilo, dejémoslo por metro, tal como la compre la empresa, ¿no? Y el metro de tela está, pongámosle en 5.000 pesos. Nuevamente son datos no reales para efectos de ejercicio. Aquí tengo cifra de millones, como el número es tan bajo, pues voy a colocar cifras normales. Entonces aparece 5.000 pesos. Ahí está el cuello, las mangas, el hilo, el estampado, digamos que insumos varios. Podría detallar cada uno de ellos, pero aquí voy a hacer, pues, para efectos del ejercicio, insumos, y en esos insumos voy a decir que un paquete de insumos me cuesta 20.000 pesos. ¿Ya? Listo, incremento de costos, también puede ser que haya una estrategia en cuanto a ese incremento de costos. Y en este cuadrito está uno de las decisiones más relevantes en cuanto a la operación y escalabilidad de productos o servicios. Fíjense que la pregunta que me hago aquí en este cuadro, que se llama matriz de productos o servicios versus costos variables, es: ¿cuánto de una tela por metro uso para vender una docena de camisetas? Voy a colocarlo con un zoom más amplio. Entonces voy a decir que me voy a gastar 8 metros de tela, ¿ya? Y en ese paquete de insumos que dimensioné, y yo compro paquetes de 20.000 pesos, voy a decir que para una docena me gasto 3 paquetes de insumos, ¿ya? Entonces, en esos paquetes de insumos tenemos que, con más la tela, la docena de camisetas que yo vendo en 150.000 me cuesta 100.000, porque me está calculando cuánto me cuesta esos metros de tela y cuánto me cuesta esos paquetes de insumos, y me deja una utilidad o un margen de contribución de 50.000 pesos. Es decir, por cada docena de camisetas que yo vendo, a la empresa le quedan 50.000 para pagar la operación, los costos fijos, gastos asociados a que la empresa, pues, sea sostenible en el tiempo. Ahora vamos a hacerlo con camisetas con diseño. Digamos que no me gasto un metro de tela, sino que me gasto un 75% de un metro de tela, o me gasto metro y medio, digamos metro y medio, 1,5 metros, ¿ya? Pues ahí tengo 1,5 metros. De insumo me gasto la mitad, entonces voy a 0,5 insumos, y estoy proporcionando de mi unidad de compra cuánto me estoy gastando para vender una camiseta con diseño.
Aquí me doy cuenta que tiene diseño, por lo tanto debe haber un componente asociado a la hora del diseñador, si es un costo variable, es decir, si le pago al diseñador por cada diseño que haga, o si no es así, es alguien que está contratado por nómina y en su día a día está haciendo diseños para camisetas. Para efectos del ejercicio voy a colocarlo variable, pero fíjense que eso nos podría llevar a análisis interesantes, y es hasta dónde es más viable para la empresa tener ese costo variable, y en lugar de tenerlo variable, volverlo un fijo con un sueldo que sea atractivo para el colaborador, pero que con ese tiempo que estoy pagando pueda hacer los diseños que antes me costaba mucho más si lo hacía individualmente. Eso aplica para servicios, para productos, para cualquier tipo de modelo de negocio en el que alguna obra pudiera ser variable por prestación de servicios, obra labor, o pudiera ser algo nominal, un gasto de la nómina de la empresa. Entonces aquí posiblemente voy a decir que hay una hora diseñador, y que esa hora diseñador para efectos de ejercicio está en 40.000 pesos. Algún diseñador va a decir que es muy bajito, otros van a decir que mucho, pero digamos que es para efectos del ejercicio. Entonces ese diseño, un diseñador se demora media hora, 0,5. Entonces se demora media hora. Aquí me está diciendo entonces que un producto de camiseta que vendo en 50.000 me cuesta 37.500 y me deja un margen de contribución de 12.500 por cada camiseta, dándome un porcentaje de contribución del 25%. Cuando tengo muchos productos, esta foto se vuelve muy interesante porque me permite entender cuáles de mis 20, 30, 10 productos es el que más margen de contribución me da individual. Otra cosa es que puede ser que tenga uno que me dé poco margen de contribución, pero lo venda muchas veces, y ese es otro análisis posterior. Pero aquí ya puedo tener una foto bien interesante que me lleve, por ejemplo, a entender a qué producto o servicio le debo dar más fuerza, porque entendiendo que vendo ese producto o servicio, voy a tener más margen de contribución para la operación de la empresa. En algunos modelos de negocio, cuando uno entiende estos números, se da cuenta que eso lleva a que la organización te muestre más un producto enfrente, o que el menú aparezca este producto de primero y los que menos margen de contribución aparezcan por allá escondidos, a pesar de que son casi el mismo tipo de producto, etcétera. Entonces hay una oportunidad muy interesante de empezar a tomar decisiones. Aquí podemos seguir hablando de muchos elementos. Uno podría empezar a decir, bueno, ¿qué pasa si yo negocio, en lugar de comprar tela por metro, tela por kilo? ¿Ya? O por tonelada, y eso posiblemente va a bajar el costo variable y hace que yo identifique rápidamente cuál es el impacto en los números. De hecho, si ustedes ven, ya se calcularon muchas cosas. Aquí me está diciendo que con esa proyección de ventas, yo necesito en enero 1.630 metros de tela, 610 paquetes de insumos y 10 horas de diseñador. Entonces, alguien con esa visión de negocio que muchos de nuestros empresarios tienen, dice, venga, ¿qué pasa si yo compro la tela para 3 meses? Entonces me está diciendo, según esa proyección de ventas, yo podría comprar cerca de 5.000 metros de tela, muy probablemente logre tener un precio mejor, dado que tengo un poder de negociación diferente. Entonces estimo esa compra, bajo el costo variable y posiblemente la consecuencia es que tengo mayor margen de contribución para la compañía, o para tener un precio más competitivo en un mercado donde de pronto la definición de compra sea, o la decisión de compra sea por precio. Como ven, aquí ya se calculó todos los egresos, si hay cuentas por pagar, digamos que ya hay unos temas más asociados a si a mí me compran de contado a crédito, o si yo compro de contado a crédito, que se puede hacer aquí mismo, pero pues son detalles que de pronto nos pueden demorar en el proceso. Ya una vez tenido costos, vamos a gastos. Fíjense que ya empieza a fluir un poco más. En gastos
vamos a la plantilla correspondiente. Digamos que si es el caso de una iniciación de una empresa, hay unos gastos preoperativos asociados a la investigación y desarrollo, a la adecuación del local, al registro de la marca, a un registro INVIMA, a la constitución misma de la empresa, al pago de un seguro, cosas que se hacen antes de la operación. Si yo quiero modelar mi empresa que ya la llevo operando por un tiempo y quiero estimar eso que he operado como una inversión para entender si lo que yo vendo a futuro recupera esa inversión, pues coloco esos elementos como gastos preoperativos, obviamente entendiendo que algunos pueden ser activos, otros pueden ser solamente gastos, y son temas que podríamos profundizar con algunas empresas. Digamos que puede hacer investigación y desarrollo como un gasto preoperativo. Llámese investigación y desarrollo todo el ejercicio que pude haber hecho en el tiempo, en mi empresa con los años que llevo, o lo que han destinado a aquellos que están iniciando una empresa en sus procesos de ideación, de reuniones, de trabajar con asesores, con entidades de apoyo, que finalmente es tiempo que yo debería cuantificar y sumar a lo que va a ser mi escenario financiero. Entonces digamos que en esa investigación y desarrollo se gastaron 30 millones de pesos, 1, 2, 3... ¿Ya? Aquí las cifras están en miles, la voy a colocar en millones para que nos quede más fácil de lectura. Y un tema de constitución de la empresa, que en la Cámara de Comercio ustedes pueden acercarse desde sus ejercicios de formalización y entender que eso tiene unos valores dependiendo de los valores asociados al proceso de constitución en su capital de patrimonio de los socios. Entonces esa constitución de la empresa, digamos que cuesta 1 millón de pesos. Esto es variable, esto debería ser exacto con base en los datos de la Cámara de Comercio. De hecho, en algunos de nuestros países o en Colombia, desde donde estoy haciendo esta emisión, hay simuladores para entender cuánto costaría constituir una empresa con ciertos valores de constitución. Y bueno, y podría colocar todos los otros gastos. Y aquí vienen dos tipos de gastos: los gastos que va a tener en la operación la empresa. Fíjense que hablamos primero de los preoperativos, antes del escenario que estoy construyendo o antes de iniciar la empresa. Y los gastos operativos son todos esos gastos que están asociados a la operación del negocio, a lo que tiene que ver con esa fabricación de producto o servicio, y que sin eso no habría un producto o servicio terminado. Entonces vamos a decir que necesitamos arrendar un espacio, arriendo de local, necesitamos pagar servicios públicos, y necesitamos una póliza no, quitemos la póliza de aquí y la metemos por otro lado. Entonces arriendo local cuesta 2 millones, 1,5 millones, 1.500.000. Me excusan que esté haciendo todo en pesos, pero pues podríamos también hacerlo en otra moneda. 1.500.000 pesos, esos son como $400. Servicios públicos coloquemos 300.000. Aunque es una empresa que está vendiendo camisetas, vamos a simular que estas camisetas no las fabrica la empresa, sino que contrata talleres para que se las fabriquen. Entonces eso nos quitaría, para efectos de este ejercicio, la complejidad de cuantificar compra de máquinas, de pronto un tema de estimación de consumo de energía asociado al número de máquinas y todos los detalles de lo que implica un proceso de fabricación. Los que tienen procesos de fabricación, esta es una herramienta valiosísima, porque finalmente les va a permitir entender cómo esos gastos, que a veces son como vampiros que te están consumiendo recursos, pueden volverse no importantes y vale la pena tener atención sobre ellos. Entonces, lo que usted está viendo a la derecha que se está calculando es que me está precisamente diciendo cuáles son esos gastos anuales representativos. Cuáles de los gastos que estoy colocando son los que más impactan la operación de la empresa. Porque a veces vemos gastos que en el mes son relativamente bajos, pero cuando hacemos un consolidado, pues realmente son importantes. O en algunos casos la gerencia pone su ojo en
gastos que realmente no son tan relevantes como otros que sí demandan mayor atención. Entonces, ahí en operación podríamos tener temas asociados a la operación. Si la empresa necesita un tema por ejemplo, vigilancia, servicio de vigilancia, y compra un servicio de vigilancia remoto y eso le cuesta 200.000 por mes, ¿no? Entonces empieza a calcular. En administración y ventas, que es el otro componente de gastos, entonces está el contador. Entonces al contador le pagamos 700.000 por mes para efectos del ejercicio. No quiero decir que este es el valor de mercado. De pronto tengo una provisión para tener un abogado que me ayude con contrato de facturación. Voy a decir que tengo 300.000 pesos mensuales. 1, 2, 3. Otros gastos de administración de ventas. Entonces, de pronto desde la empresa pago el celular del comercial. Y ese plan de celular cuesta 150.000 pesos. Necesito que esté vendiendo y que esté comunicado con la gerencia. Aquí podría colocar gastos de viáticos, de viajes. De hecho, aquí hay un valor asociado a los incentivos por ventas que lo puedo hacer proporcional a las ventas. Aquí está el 10%, podría ser el 5%. O unos valores asociados a publicidad, por ejemplo, un valor proporcional. Entre más venda, pues siempre voy a tener un poco más de dinero para invertir y vender más. O decir que tengo en ventas un tema de evento de lanzamiento o de activación, y es que voy una vez al año a un congreso o hago un evento en el local, todo lo que sea necesario para operar la empresa, y que a veces no lo planeamos y en el momento lo ejecutamos y finalmente lo que hice fue castigar el margen. Entonces aquí coloco todos esos eventos. Aquí, como no es un evento mensual, pues hago un tema de estimar cuánto podría provisionar para el año, y decir, vamos a gastar 5 millones al año en eventos o 2 millones al año, o simplemente provisiono 300.000 pesos al año. Entonces voy a decir que son 300.000 pesos al mes, perdón. Entonces aquí tengo 3.6 millones al año para hacer ese tipo de eventos de activación. Si ya tengo un plan de mercado y ventas, pago pauta en redes sociales, hago temas asociados a marketing digital, activación, influenciadores, todo lo que hoy es muy importante para el tema de comercialización de nuestros productos o servicios, pues eso lo debo llevar a dinero, y finalmente lo coloco ahí, lo estimo y lo proyecto, y empiezo a entender qué pasa si invierto más, qué pasa si invierto menos, porque las ventas tienen que estar asociadas a ese plan. En algunos casos las empresas se habitúan a que les compren, no a vender. Entonces esa inversión en hacer un ejercicio de ventas debe llevarlos a que los números pues se vean impactados. Entonces, por cada 10 visitas a clientes, que puede ser ir físicamente donde el cliente, uno me compra. Entonces, ¿cuántas visitas debo hacer para que me compren 10, para que me compren 20? Y eso finalmente es un gasto que yo debo tener en cuenta para que finalmente, cuando esté ejecutando, si tomo esa decisión hoy, pues vea cuál es el impacto, y no que después esté gastando y no entienda por qué no me están dando los resultados que yo esperaba, porque fueron cosas que no planeé. Importancia de la planeación financiera. Entonces aquí fíjense que a la derecha me está dando cuál es el Pareto o los gastos que representan mayor peso dentro de la organización. Aquí está el arriendo, le sigue los impuestos locales, porque ya digamos que automáticamente se calcularon los impuestos. Por el lado de administración y ventas, el incentivo por ventas es el 47.6% de los gastos. Entonces ya empiezo a entender qué pasa con esos incentivos, cómo impactan, qué pasaría si yo subo o bajo el incentivo, obviamente teniendo un hecho asociado a la realidad, ¿no? Y es que hay unas tasas de incentivos o de estímulos que se acostumbran en ciertos productos o servicios. Entonces, financieramente uno podría colocar aquí 50% de estímulo o 0% de estímulo, pero puede ser que eso sea contraproducente o contrario al tema de incentivar a mi fuerza comercial.
sin afectar la operación de la empresa en el mediano o largo plazo. Entonces empiezo precisamente a simular escenarios. ¿Qué pasa si subo un punto, si bajo un punto? ¿Qué pasa si me cambio de arriendo? ¿Qué pasa si ahorro en servicios públicos? ¿Qué pasa con todos esos elementos dependiendo de su peso en la organización? Fíjense que aquí ya estimamos los gastos. Esto se fue para los 6 años. Los que de pronto están desde el principio con nosotros, estamos haciendo un ejercicio práctico sobre una herramienta que nos lleva a entender algunos elementos para dinámicas de planeación financiera de una organización. Con esos datos que están simulados, llevamos unos 20-25 minutos, nos quedan unos 10-15 minutos para terminar todo el ejercicio, y fíjense que podría uno profundizar a mayor detalle para tomar decisiones, simular acciones y ver cuál es el impacto y construir cualquier tipo de escenario posible para una realidad comercial o de operación de una empresa. Entonces volvemos al menú. En el menú vamos a una quinta pestaña, en este caso es nómina. Entonces en nómina vamos a la ficha, aquí al HC05, aparece nuevamente, siempre tenemos, digamos que una versión con pocas opciones, pero siempre se puede ampliar, en este caso hasta 30 colaboradores. Voy a decir que en esta empresa pues tiene una estructura muy básica de un gerente general y un comercial, líder comercial, gerente comercial, líder, como quieran llamarlo, pues dependerá un poco de muchas culturas dinámicas en sus entornos. Este gerente comercial se gana, para efectos de ejercicio, 2 millones de pesos, salario base, y este comercial se gana 1.200.000, 1, 2, 3, más el incentivo por ventas, que ya vimos que era un gasto importante. Aquí, para efectos prácticos, por ejemplo, yo puedo tener un vendedor 2, que contrato en el año 2023, 12 meses. Aparte el sueldo, digamos que lo van a pagar 1 millón de pesos. Entonces aquí coloco 0. Es decir, que el año 2022 no trabaja, pero el año 2023 sí empieza a trabajar los 12 meses del año. Entonces, para ejercicios de planeación financiera, yo también puedo pensar cuál es el impacto de contratar más o menos personas en la organización, ¿ya? Y empiezo a simular qué pasa, porque a veces nos castigamos, nos autocastigamos, entendiendo que obviamente hay que controlar los gastos, los costos, y especialmente la nómina, que es uno de los ítems más pesados en muchas organizaciones, y tratamos de que el mismo grupo de personas atiendan una demanda mucho mayor a la que atendían hace un tiempo. En otras palabras, la empresa crece en ventas y el mismo grupo de personas atiende lo que implica ese crecimiento de ventas. Si crece en ventas, crece la operación, crece el soporte, crece la atención a facturación, a cobros, a proveedores, y todo eso hace que el no tener una buena planeación financiera o una buena planeación de proyección del talento humano, que haga que ese talento humano que tengo crezca, o que el número de personas crezca, pueda afectar la empresa, haciendo que se generen efectos de clima organizacional negativo, personas inconformes, y finalmente el deterioro de los resultados de la empresa. Entonces empezamos a estimular unas bombas de tiempo que en algunos casos estallan y afectan la operación de una empresa que podría tener mejores resultados. A veces es un poco de temor de que si yo contrato, la empresa va a tener no los mismos resultados, pero fíjense que si yo veo que las ventas están creciendo y aquí estoy simulando un escenario, entonces ¿qué pasa si en el año 2 crecen las ventas por encima de tanto? Entonces ya tengo un escenario que me podría decir, si crece tanto, podría gastar tanto, ¿ya? Sin afectar mi margen esperado, de hecho generando mayor margen o utilidad para los socios o para los efectos deseados de resultados. Entonces esto nos empieza a dar como criterios.
criterios de decisión o de puntos de inflexión o puntos de decisión. ¿Qué pasa si los costos bajan o si los ingresos suben? Si el margen sube, si el margen baja. ¿Qué podría hacer? ¿Qué no podría hacer? Si voy a contratar, ¿hasta dónde puedo llegar en sueldo? ¿Ya? Y todo eso me lo permite dar los números. ¿Ya? Intuitivamente o de corazón o de experiencia hemos logrado grandes resultados y hemos tomado decisiones muchas veces acertadas, pero también se han cometido errores porque tomamos decisiones sin tener en cuenta el impacto cuantitativo. Entonces, en esa formalización de la planeación, en esos procesos de crecimiento de esos gerentes o de esos consultores que apoyan a esos gerentes, que ya la empresa empieza a crecer y a tener mucha mayor información, mucha mayor cantidad de detalles, este tipo de herramientas permite tener esos elementos de semáforo, amarillo, rojo, verde, donde, venga, todavía no contratemos porque estamos en amarillo, o verde, fíjense que ya tenemos este margen, podríamos hacerlo. Todo esto lo hablo con base en la experiencia que he tenido con múltiples empresas o que consultores que hacen parte de Ubic han tenido con múltiples empresas y de los mismos empresarios que han visto valor desde el entendimiento de estas dinámicas, ¿ya? Uno puede crear escenarios hacia arriba y decir que va a vender millones de dólares, pero más allá de hacer ese ejercicio mental, es entender, bueno, frente a la escasez o frente a esos crecimientos, qué debería hacer y hasta dónde puedo llegar. Ahí voy a ser muy reiterativo como lo he hecho hasta este momento, pero precisamente es tal vez de las mejores cosas que uno puede lograr con este ejercicio de planeación financiera o con ejercicios de planeación financiera, cualquiera sea su profundidad. Entonces ya proyecté la nómina, fíjense que solamente coloqué el salario básico y se multiplicó para los meses correspondientes. Vamos nuevamente al menú. Ya hicimos nómina. Ahora vamos a los activos. Entonces, ¿cuáles son los activos? Fíjense que siempre hay una explicación del módulo, ¿no? Entonces, en los activos, vamos aquí a la HC06. Ahora hablamos de deterioro de activos con las normas internacionales financieras y contables. Entonces vamos a decir que esta empresa en el año 0 compró, digamos que compró computadores que se deterioran en 3 años y cada computador cuesta 2 millones de pesos. Y aquí coloco el valor individual y acá me aparece el rojito diciendo, bueno, ¿cuántos compró? 3. ¿Ya? Puede ser que haya comprado celulares, para los que tienen equipos, máquinas, mobiliario para la oficina, luces, lámparas, ventiladores, materas, perdón, cableado estructurado, el PBX, el teléfono, todo lo que haya comprado en activos o que tenga la empresa en activos, pues lo colocan aquí con el nivel de deterioro y con el valor nominal o el valor que según la norma debería tener hoy este producto en el mercado. Y cuál es ese deterioro futuro para entender cómo se comportan también esos activos, que es importante también desde la lógica del entendimiento de toda la empresa. Aquí podría colocar otros activos, digamos que mobiliario, compré, aquí podría colocar silla, mesa, televisor, pero vamos a hacerlo práctico y yo voy a decir que voy a comprar mobiliario. Y tengo, digamos, 10 millones de pesos en mobiliario. 1, 2, 3. Ok. Y ese es un paquete completo que incluye todo lo demás. Listo. Aquí me calculó los deterioros. Bueno. Obviamente, pues, no obviamente, ¿no? Sí, hay que entender que la dinámica de esta empresa, estamos pensando en el 2022 como para entender esa dinámica, pero pues aquí podríamos pensar en suponer escenarios más grandes, 2023, 24, 25, 26, y entender que cuando yo hago esos ejercicios de planeación financiera, tengo que hacer reinversiones. Entonces fíjense que si esto se está deteriorando en 3 años, por acá en el 2024 tengo que volver a comprar computadores, y tal vez no 3 sino 4, porque ya tengo un comercial, y aquí en este 2022, en el 2023 que contraté ese comercial, pues le coloco su computador porque lo contraté y le doy el equipo correspondiente. ¿Ya?
y así. También mobiliario, celular, lo que sea un activo relevante, un vehículo que es relevante para la operación del negocio, máquina, etcétera. Bueno, vamos a menú, pasamos a activos, y aparece un primer análisis consolidado que es el análisis de equilibrio. Fíjense que en este análisis de equilibrio ya se llega a un solo elemento todos los gastos, costos asociados a la operación de la empresa, y me empieza a decir cosas muy interesantes, ¿ya? Y a veces parecen obvias, pero en muchos casos de empresario no son tan evidentes. No sé si algunos de los que están escuchando saben cuál es el punto de equilibrio de su operación, cuántas unidades debería vender para cubrir la operación de la empresa, ¿ya? Y dónde está el mayor peso de los gastos o los costos. Entonces, aquí tenemos una foto que con base en este escenario ya nos puede dar ese tipo de información. Fíjense que nos dice, para ir rápidamente, que esto en unidades debería vender 3.900, 3.700 unidades año. Eso quiere decir que deberían ser como 350 unidades por mes, ¿ya? Y está vendiendo 2.850 en el año 1, 3.360 en el año 2, o en el 2022-2023, que es esa proyección de ventas que acabo de hacer aquí, que ustedes hicieron por allá en ventas. Entonces volvamos aquí a equilibrio, y gráficamente se ve, ¿no? ¿Qué está diciendo? El primer año, el 2022, se está cumpliendo el equilibrio un 73%, es decir, no estoy vendiendo lo mínimo necesario para operar la empresa. Entonces, ahí cuando veamos el flujo de caja nos vamos a dar cuenta que se necesita que los socios coloquen más dinero o hacer un préstamo bancario para soportar ese déficit entre los ingresos y los egresos, porque no estoy cumpliendo el equilibrio de la operación. Y me está diciendo, estás vendiendo menos de los que deberías vender. El primero, de hecho el segundo año también, está al 89% de cumplimiento de equilibrio. Aquí está el semáforo. Aquí en el tercer año ya está al 107%, y ya se empieza a ver un resultado en el cual la empresa vende lo que necesita para operar. Que no necesariamente quiere decir que la empresa sea viable o rentable o que sea un buen negocio. Simplemente está siendo sostenible. Muchas operaciones de nuestros empresarios están en ese ejercicio de ser equilibrados, que se sostienen. La pregunta es, y para eso también podemos hacer este tipo de dinámicas o de ejercicios, es, ¿esa sostenibilidad implica rentabilidad? ¿Implica que realmente todo lo que he invertido en el tiempo, en activos, en mi vida a esta organización, realmente me está dando lo que yo podría ganar? ¿O era mejor que metiera esa plata en otro fondo, en otro tipo de proyecto para ganar más? ¿Ya? Entonces es importante empezar a cuestionarnos ese tipo de resultados en el mediano y largo plazo. Y aquí ya empezamos a terminar. Fíjense que ya tenemos unos resultados más para análisis. De equilibrio siguen los impuestos. Entonces muchos empresarios cuestionan constantemente con el contador, tenemos planeación tributaria para el 2022, y entonces buscan que el contador se las haga, pero el empresario, el consultor podría tener una herramienta para estimarla. Entonces aquí en este ejercicio hay una, ya con base en los datos que yo he colocado previamente, hay una proyección tributaria de la empresa. Voy a colocarla en millones y me dice cuáles serían esos IVAs por pagar, impuestos locales por pagar, hablando de industria y comercio, avisos y tableros, o retención en la fuente por pagar, y tengo un estimado del tiempo, en el tiempo, de cuánto es lo que yo estoy causando mensualmente en esos impuestos. Entonces, ya en el flujo de caja vamos a ver cuándo se pagan, y vamos a ver que esos son picos importantes de egresos y que yo debo estar preparado para esos egresos. Esto es para análisis. Volvemos acá a impuestos, a la tabla de menú. Vamos a, por acá abajo está flujo de caja. En flujo de caja
Coloquémoslo más amplio. Me dice, esta empresa en el año cero tiene egresos de 47 millones y esa plata entró, si es una empresa ya con historia, pues entró de la caja para pagar eso y pues estaría por acá en caja inicial, o fue un aporte de socios, digamos que en este caso necesita 60 millones de pesos, o más que necesita, en el tiempo o en los preoperativos se han pagado 60 millones de pesos, para lo que implica todo lo que ha pasado hasta el 2021. Aquí hay un tema a tener en cuenta, y es el tema de colchón de efectivo. En procesos de planeación financiera y en ejercicios juiciosos en las organizaciones, es importante tener un colchón o un capital de trabajo, un dinero que esté siempre disponible para atender necesidades de la operación, según sus cuentas por pagar, sus cuentas por cobrar, sus inventarios, ese flujo de dinero que me dice, venga, si usted tiene clientes que le pagan a 6 meses, 3 meses, 2 meses, ¿qué pasa mientras llega ese dinero? Pues debería tener algo disponible para pagar la nómina, para pagar los arriendos, el servicio público, que venda o no venda, hay que pagarlos. Entonces, eso se llama colchón de efectivo. Y aquí pues yo puedo colocar 30, 60, 90 días y en la medida que yo coloque más o menos días, el sistema me va diciendo, venga, por ejemplo aquí, en el mes de febrero, usted necesita, coloquemos cifras de millones también, .5 millones de pesos. Entonces, aquí le sale un letrero, falta caja. Fíjense que tiene en caja final, aquí en caja final no lo expliqué, pero aquí me está trayendo todos los ingresos, me está sacando todos los egresos e inversiones. Fíjense que, por ejemplo, el IVA aquí está calculado a cuatrimestral, es decir, enero, febrero, marzo, abril, se paga en mayo, entonces ahí se pagan 7.8 millones de pesos. Fíjense que es un pico de la caja en los egresos que se da en mayo, y por eso ahí como que la caja, venga, aquí falta plata y queda egreso negativo. Por acá en febrero, aunque me queda plata, o sea, ingreso menos egresos me da 10.9 millones de pesos, pero según mi política de conjunto efectivo yo tengo que tener 11.4, que esa es mi regla de caja, es decir, debo tener 11.400.000 pesos. Si coloco que son 60 días, debo tener 22 millones. Entonces, cuando no cumplo mi política de colchón de efectivo, el sistema me dice, venga, su caja necesita dinero. Y eso resuelve una pregunta de algunos empresarios, y es cuánto dinero necesito y cuándo lo necesito, ¿ya? A veces lo hacemos reactivamente, porque no se acabó la plata, hay que salir a buscar préstamos, y eso hace que de pronto tenga acceso a crédito costoso, tasas de interés costosas, o que pierda oportunidades de mercado, de estímulos que da el gobierno o entidades de financiación. Entonces, cuando yo sé, por ejemplo, en este caso, volvamos a los 30 días, que en febrero necesito 500.000 pesos, pues hablo con los socios, les digo, necesitamos aportar ahí, o ya sabemos que ahí va a tener un problema de caja la empresa. Entonces decido soportarlo, aguantarlo, y en algún momento hacer el crédito. Fíjense que cuando la caja pasa negativo, va a ser por acá en este mes de mayo, que es cuando paga el impuesto de IVA. Digo, acá en mayo voy a hacer un préstamo correspondiente a, qué sé yo, 10 millones de pesos, ¿no? Y con esos 10 millones de pesos de préstamo, soluciono el problema de caja de que finalmente tengo plata al final, pero no soluciono la política de colchón de efectivo. Entonces, aquí me falta meter un poquito más de dinero. Digamos que son 15 millones de pesos. Entonces solucioné el problema de colchón de efectivo este mes y este mes. Aquí estos 3 meses lo dejé pasar porque todavía no necesitaba pedir dinero, pero aquí lo solucioné de 2 meses, ¿ya? Y así puedo empezar a entender cuándo necesito financiación, cuándo necesito ingresos adicionales por aporte de socios para sostener la operación sana de la empresa.
o hasta dónde puedo aguantarme sin acceder a ese tipo de fuentes de financiación. Fíjense que aquí, otra vez por acá, en el mes de septiembre, nuevamente con el pago del IVA cuatrimestral, la empresa empieza a tener problemas de liquidez porque ya no hay plata en la caja. Entonces posiblemente en este mes de septiembre va a necesitar nuevamente unos 15 millones de pesos. Aquí me dice 11.4 millones. Vamos que voy a colocar los 12. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces este empresario pudo decir, no, voy a prestar aquí 27. Pues no necesitaba 27, preste 15 aquí y 12 acá, y se ahorra los intereses de esos cerca de 6 meses en los que la caja pues podía operar la empresa. Bajo este escenario, recuerden que es una construcción de escenarios, puede ser que las ventas estén más arriba o más abajo, o hay un incremento de costos que afecten eso, pero finalmente cuando yo voy entendiendo esas dinámicas, puedo entender dónde podría tomar las decisiones adecuadas previendo esa realidad. Por acá en el año 2 me vuelve a faltar caja. Y en este ejercicio, en este escenario, fíjense la coherencia, ¿no? Hablamos que el punto de equilibrio no se cumple en el año 2022 y no se cumple en el año 2023. Es decir, los ingresos son menores a los egresos. Como hay esa diferencia, pues la plata para sostener esa diferencia debe salir de algún lado. O sale de los socios, o sale de préstamos, o de un nuevo inversionista, etc. Entonces aquí me está diciendo, venga, usted necesita inversión, necesita financiación. Y pues esa financiación pues te puede ayudar a tomar decisiones. Aquí voy a colocar 30 millones, 1, 2, 3. Excel puede con todo, ¿no? Y aquí puedo colocar que prestó 1.000 millones de pesos. Hay que negociar con el banco, entender las tasas y tomar las decisiones adecuadas. Y aquí voy a colocar 20 millones de pesos. 1, 2, 3. Bueno. Entonces, este negocio me sigue pidiendo dinero. Fíjense que cada vez que yo coloco un valor aquí en préstamo, el sistema me va calculando cuánto pago en intereses y cuánto pago en capital, ¿ya? Con unas reglas de juego que ya van a aparecer aquí. Podemos seguir ahí iterando. Para efectos del ejercicio voy a continuar, pero se dan cuenta que uno puede estimar cuándo y cuánto dinero es necesario. Vamos al balance y estado de resultados. Entonces en este balance nos está diciendo, ya esto viene calculado solo, no hay ninguna dato que yo deba llenar. Me está diciendo cuál es el estado de mi balance, podría hablar de algunos indicadores. Me dice que los primeros 2 años voy a tener pérdidas porque el equilibrio no se está cumpliendo, y me hace un análisis en porcentaje de cuál es mi utilidad del periodo, por ejemplo en estos últimos años, cuando ya es positiva. Y ya con esta información de los estados de resultados, saber cuál es la utilidad en el tiempo, en los escenarios, cuánto podría estar perdiendo en los primeros años, o cuál es esa relación de activo, pasivo, patrimonio, podría tener un escenario que me ayude a tomar decisiones de endeudamiento, de inversión en activos o de inversión de los socios, para finalmente construir el escenario mejor posible para obtener más y mejores resultados. No olviden que con este tipo de ejercicios aportamos a la toma de decisiones oportuna y entender cuál es el impacto de esa toma de decisiones de cara a obtener más y mejores resultados. Con esto cerramos Ubic Cuenta. Es una herramienta muy potente que también nos podría llevar a calcular el impacto si yo renegocio tasas de interés con el banco o plazo de interés, o si vamos a evaluar el proyecto empresarial, cuál sería la tasa interna de retorno, el valor presente neto de esa inversión, para tomar decisiones también de comparar qué pasaría si yo invierto en otro dinero, que es un escenario más de inversionista o de esos socios que están detrás de la organización. Por ahora cerramos con flujo de caja, estados de resultados, que creemos es un aporte muy interesante para pequeñas y medianas empresas, y también para aquellos consultores que están apoyando las empresas con algunas actividades de consultoría, pero que finalmente esas actividades de consultorías tienen que llevarse a una cuantificación del impacto en la organización. Muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a conectarse con www.ubicsystem.com
entrar a Primeros Pasos, que es una versión gratuita de 15 días en la que pueden descargar entre 125 herramientas como esta, y a darnos sus comentarios, apreciaciones, que nos permitan crear más y mejores contenidos de valor. Buenas noches. Ubik, tu camino, nuestro objetivo.